Bienvenidos a otro refuerzo matemático. El tema de ahora va a ser razones trigonométricas. Las razones trigonométricas siempre voy a tener que aplicar en triángulos rectángulos. Algo similar como el teorema de Pitágoras. Pero en razones trigonométricas, además de trabajar con sus lados, yo voy a tener que trabajar con los ángulos internos que está adentro de este triángulo. Es decir, con el ángulo teta y el ángulo alfa, que son agudos. Además, las razones trigonométricas representan en sí un cociente de los lados con respecto a un ángulo. Hay 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a dar a conocer los cocientes que se deben dividir para cada una de las razones trigonométricas. Si yo digo tengo el seno de un ángulo, siempre va a ser cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo siempre va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente siempre va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente va a ser todo lo contrario de la tangente. Es decir, la cotangente será cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante va a ser todo lo contrario que el coseno. Es decir, siempre secante será hipotenusa dividido sobre cateto adyacente. La cosecante va a ser siempre al revés o invertido del seno. Sería hipotenusa sobre cateto opuesto. De la misma manera, por acá vamos a poner pues la definición de cada una de las razones trigonométricas. Seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente va a ser la inversa de la tangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante va a ser inversa del coseno y sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante va a ser la inversa del seno, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Hemos establecido pues las definiciones de cada función trigonométrica. Pero hay algo que debes de notar, que es los ángulos. Aquí tengo seno de teta, coseno de teta, y por acá pues tengo seno de alfa y coseno de alfa. La definición está dada. Seno siempre será cateto opuesto sobre hipotenusa, asimismo coseno, tal como está aquí, tangente como está acá. No, eso no va a cambiar, la definición no va a cambiar. Lo que va a cambiar es cuando yo use una razón trigonométrica y con respecto a qué ángulo estoy aplicando o usando esa función trigonométrica. Ahora en lo que nos vamos a centrar es en ese ángulo para representar mi cateto opuesto o mi cateto adyacente con respecto a ese ángulo. Es decir, yo tengo seno de teta, me centro en el ángulo teta, ¿sí? Y con respecto a teta voy a buscar mi cateto opuesto. Hipotenusa siempre será la hipotenusa, es decir, el lado C. Entonces yo solamente me voy a centrar en el ángulo teta para encontrar mi cateto opuesto y mi cateto adyacente a ese teta. Entonces, seno de teta va a ser igual a cateto opuesto. El cateto opuesto quiere decir el lado opuesto al ángulo de teta. Entonces, el opuesto será el que está al frente, ¿sí? El lado sería el lado A, dividido para la hipotenusa. La hipotenusa tenemos que es el valor de C. Por ende, el seno del ángulo teta con respecto al ángulo teta sería A dividido para C. Ahora, el coseno de teta va a ser cateto adyacente a ese ángulo teta sobre la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente a este ángulo teta quiere decir el lado que está pegado a este ángulo. Este sería mi cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente será igual a B sobre hipotenusa, que es C. Como digo, la hipotenusa nunca va a cambiar. Ahora, tangente a este ángulo teta será cateto opuesto sobre adyacente. Pues tendría el lado que está al frente del ángulo teta, que sería A, sobre el lado adyacente a este ángulo teta, que es B. Vamos con la cotangente. Cotangente de teta va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente a teta será B sobre
el cateto opuesto que está de al frente, que sería A. Las secantes de teta sería hipotenusa, que tenemos una sola hipotenusa que será C, sobre cateto adyacente al ángulo teta, que sería B. Por último, cosecante de teta va a ser igual a la hipotenusa, que es C, sobre cateto opuesto a este ángulo teta, que sería A. He encontrado las razones trigonométricas del ángulo teta. Ahora vamos a las razones trigonométricas del ángulo alfa. Como digo, la definición es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero aquí va a cambiar, ya que aquí me voy a centrar en el ángulo alfa. ¿Sí? Este cociente va a ser diferente al que tenemos acá. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos trabajando con el ángulo alfa, mientras que acá trabajamos con el ángulo teta. Por ende va a salir diferente el cociente. Vamos a revisarlo. Seno de alfa, me centro en el ángulo de alfa. Entonces va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Quiere decir que va a ser el lado opuesto a alfa, que sería B. Entonces el lado opuesto sería B sobre la hipotenusa, que es H. Como decíamos, la hipotenusa nunca va a cambiar, entonces será el valor de C. Ahora, coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente, que quiere decir que es el lado que está apegadito al ángulo alfa, que en este caso es el lado A. El lado A sería mi cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería C. La tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, el cateto que está opuesto al ángulo alfa, que sería B, sobre el cateto adyacente que está apegado a alfa, que sería A. Entonces, cateto opuesto sería B, cateto adyacente sería A. Cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, cateto adyacente, que sería A, sobre cateto opuesto, que sería B, con respecto al ángulo alfa. Asimismo, la secante será igual a la hipotenusa, que en este caso será C, sobre el cateto adyacente a alfa, que sería A. Y por último, la cosecante del ángulo alfa, que es igual a la hipotenusa, que sería C, sobre el cateto opuesto, que tenemos que es B. Si se dan cuenta, pues los cocientes son diferentes. Cuando hablamos de seno de teta y seno de alfa son diferentes, ¿verdad? Es porque estoy encontrando para el ángulo teta, mientras que por acá estoy encontrando para el ángulo alfa. Por ende es necesario pues reconocer los ángulos y enfocarnos bastante en los ángulos que tenemos en los triángulos para saber qué puedo aplicar, si es un seno, coseno, tangente o una de estas de acá también, cotangente, secante o cosecante. Es muy importante saber las razones trigonométricas. Espero que esté claro. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a este tema.